Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Es un placer inmenso tenerlos aquí con nosotros hoy. ¿Están listos para sumergirnos aún más profundo en un océano de rumores jugosos, especulaciones deslumbrantes y quizás, solo quizás, un rayito de esperanza que ilumina nuestro corazón chismoso? Hoy, damas y caballeros, vamos a volver a sumergirnos en el fascinante universo de una de las parejas más queridas, adoradas, pero a la vez increíblemente enigmáticas de la televisión turca. Redoble de tambores, por favor. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, agarren sus palomitas de maíz y prepárense, porque vamos a desmenuzar, analizar, diseccionar y reensamblar todo lo que está pasando alrededor de esta pareja que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue generando titulares explosivos y manteniendo a sus fans al borde del asiento. Desde los rumores más calientes que se rumorean en los cafés de Estambul hasta los posibles indicios de una reconciliación que tiene al mundo entero en vilo, como un resorte a punto de explotar. ¿Será que el amor, como el ave fénix, renacerá de las cenizas? Acompáñenme en esta investigación a fondo para descubrirlo, o al menos, para divertirnos un rato intentándolo. Pero antes de que nos perdamos irremediablemente en el laberinto del drama, como es tradición en este su humilde canal, les recuerdo que si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de chismes y entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita que vibra como una maraca. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, llenos de información jugosa, análisis perspicaces y por supuesto, mucho humor. Tenemos chismes frescos, calientitos y recién horneados todos los días. Y si ya son parte de esta gran familia, si ya forman parte de este ejército de chismosos de corazón, pues muchísimas gracias, de todo corazón, por su apoyo constante. Son lo máximo, la creme de la creme, la sal de la vida. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, como diría mi abuela. Kerem y Hande. Ay, Kerem y Hande. ¡Qué historia, señores! ¡Qué telenovela turca hecha realidad! Una historia que nos cautivó, nos embrujó, nos robó el corazón y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, gracias a la magia de Senkalkam. Eda y Serkan, una pareja que no solo conquistó la pantalla, sino que también saltó al mundo real, convirtiéndose en una realidad tangible, palpable, al menos durante un tiempo limitado. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo, un flashback para recordar los momentos gloriosos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos almas gemelas destinadas a encontrarse en el set de rodaje de la exitosísima serie. Su química era innegable, electrificante, palpable en el aire. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo gritaba amor a los cuatro vientos. La noticia de su relación rompió Internet, causó furor en las redes sociales y los convirtió en una de las parejas más populares y mediáticas del momento. Fotos juntos en redes sociales, viajes románticos a destinos exóticos, declaraciones de amor apasionadas, miradas cómplices en alfombras rojas. Todo parecía sacado de un guión perfecto, de una película romántica de Hollywood. Todo era miel sobre hojuelas, un paraíso terrenal. Pero como suele suceder en el impredecible y a menudo despiadado mundo del espectáculo, la burbuja de amor, como un castillo de arena, se desmoronó. De repente, como un trueno en un día soleado, la noticia de su ruptura sacudió a sus fans, dejándolos devastados y preguntándose qué había salido mal. Las razones de la separación, como un misterio sin resolver, nunca fueron del todo claras, oficiales o contundentes. Se habló de agendas apretadas, de compromisos laborales que consumían todo su tiempo y energía. Se mencionaron diferencias irreconciliables, como dos trenes que viajaban en direcciones opuestas. Se rumorearon presiones mediáticas asfixiantes, el peso de las expectativas y el escrutinio público. En fin, un cóctel explosivo de factores que, según los rumores, terminaron por desgastar la relación, hasta romperla en mil pedazos. Desde entonces, como dos estrellas fugaces que se separan en el firmamento, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series que han conquistado al público y colaborando con importantes marcas que la han convertido en un ícono de estilo. Kerem, por su parte, con su carisma arrollador y su talento actoral, ha explorado otros horizontes, incursionando en proyectos internacionales que han demostrado su versatilidad y ambición como actor. Pero, aquí viene el giro inesperado. Aquí es donde la trama se complica y el misterio se intensifica.
En las últimas semanas, como una tormenta de rumores que se desata en las redes sociales, han surgido una serie de indicios que han encendido la llama de la esperanza de una posible reconciliación. Pequeños detalles que parecen insignificantes a simple vista, gestos sutiles que podrían ser interpretados de mil maneras diferentes, coincidencias sospechosas que nos hacen levantar una ceja con incredulidad. Todo, absolutamente todo, apunta a que podría haber algo más que una simple amistad cordial entre ellos. Uno de los rumores más fuertes y persistentes surgió a raíz de un evento social al que ambos asistieron, aunque no juntos, ni en el mismo grupo de amigos. Testigos oculares chismosos de primera mano aseguran haberlos visto intercambiando miradas significativas, esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Se dice que incluso tuvieron una breve conversación en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas de los demás invitados. ¿Será que la chispa, a pesar del tiempo y la distancia, sigue viva, latente, esperando el momento oportuno para reavivarse? Además, como si esto fuera poco, en las redes sociales, el campo de batalla de los chismes y las especulaciones, los fans más acérrimos, los detectives cibernéticos, han notado un detalle crucial: tanto Ande como Kerem han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram nuevamente. Unfollow, follow, unfollow. El drama eterno de las redes sociales, donde cada clic tiene un significado oculto. Sabemos que esto, en el mundo real, podría no significar absolutamente nada. Pero en el universo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado al milímetro, donde cada like es interpretado como una declaración de intenciones, este simple gesto podría ser una señal de que están intentando reconstruir su relación, de que están abriendo una nueva puerta a la esperanza. Otro detalle que ha llamado poderosamente la atención de los observadores más perspicaces es que ambos han sido vistos frecuentando los mismos lugares en Estambul. No necesariamente al mismo tiempo, ni en el mismo contexto, pero sí en días cercanos. Simple coincidencia, producto del azar o estrategia deliberada para encontrarse casualmente, para cruzar sus caminos y reavivar la llama del amor. Ustedes, mis queridos chismosos, tienen la última palabra. Dejen volar su imaginación y saquen sus propias conclusiones. Por supuesto, como buenos periodistas de chismes, debemos mantener la objetividad y la cautela. Es fundamental tener en cuenta que todo esto, al fin y al cabo, son solo rumores, especulaciones y suposiciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Ambos, con una sabiduría admirable, han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar públicamente sobre su relación pasada y presente. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, hay algo que es innegable, que trasciende los rumores y las especulaciones: el cariño inmenso, el amor incondicional que sus fans les tienen sigue intacto como una llama que arde con fuerza a pesar del viento. Miles de personas alrededor del mundo, desde Turquía hasta Argentina, desde España hasta Japón, sueñan con verlos juntos nuevamente, creyendo fervientemente que su amor es verdadero, que su conexión es especial y que merecen una segunda oportunidad. ¿Y qué opino yo, su humilde servidora, su gurú de chismes de confianza? Pues bien, después de analizar todas las pruebas, de sopesar los pros y los contras, creo que el tiempo, como siempre, será el juez supremo. Es innegable que las relaciones, especialmente las relaciones en el mundo del espectáculo, son increíblemente complicadas. Hay muchas presiones externas, muchos factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de una pareja. Pero también creo firmemente en el poder del amor. Creo que cuando dos personas se aman de verdad, con una pasión arrolladora, son capaces de superar cualquier obstáculo, de vencer cualquier adversidad. Y creo que Ande y Kerem tienen una conexión especial, un lazo invisible que los une, algo que se puede ver en cada una de las escenas que compartieron en Senkalkam. Quizás la ruptura, por dolorosa que haya sido, fue necesaria para que ambos crecieran como personas, para que aprendieran de sus errores, para que valoraran aún más lo que tenían. Quizás ahora, con más madurez, con más experiencia y con una perspectiva más clara, estén listos para darle una nueva oportunidad a su amor, para escribir un nuevo capítulo en su historia. O quizás simplemente son buenos amigos que se tienen cariño y respeto mutuo, que han aprendido a convivir con su pasado y que han decidido seguir adelante por caminos separados. No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos con total seguridad es que su historia sigue generando interés, pasión y emoción en todo el mundo. Y nosotros, como buenos chismosos, como observadores ávidos, seguiremos atentos a cada detalle, a cada movimiento, a cada rumor que surja en el horizonte. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento individual,
apoyando sus proyectos profesionales y esperando, quizás con un poquito de esperanza en el corazón, a que el destino, ese gran guionista de la vida, los vuelva a unir. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un buen final feliz, un desenlace romántico que nos haga creer en el amor eterno? En resumen, en este extenso análisis, hemos explorado los rumores más recientes sobre una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando exhaustivamente los indicios que han encendido la esperanza de sus fans. Desde coincidencias sospechosas hasta gestos sutiles en redes sociales, todo apunta a que podría haber algo más que amistad entre ellos. Aunque ni Hande ni Kerem han confirmado nada, su historia sigue generando interés y pasión en todo el mundo, convirtiéndose en un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y bien, mi gente bella, ¿qué les ha parecido este vídeo? ¿Les ha gustado este análisis a fondo? ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán, que volverán a ser la pareja de ensueño que conquistó nuestros corazones? ¿O piensan que es solo un espejismo, una ilusión alimentada por la nostalgia y el deseo? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo absolutamente todos con atención y curiosidad. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de esta pareja. Hagamos que este chisme llegue a todos los rincones del mundo. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Es la mejor forma de demostrar su apoyo y de hacerme saber que quieren más contenido como este. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo, antes de que se arrepientan. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos chismes frescos, jugosos y exclusivos todos los días. Y recuerden activar la campanita, esa pequeña joya que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.